cuando... Perdón, alguien más está hablando, si pueden deshabilitar los micrófonos. No sé por qué. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, quiero ponerlo acá y grabar con el iPhone de Claudia, por favor, si puede deshabilitar el micrófono. Está bien, claro, quiero poner acá, pero mirá. Pero vení. Yo acá tengo, mirá, acá tengo No sé si la puedo silenciar. Por favor, la alumna que se conecta bajo el nombre de iPhone de Claudia, si puede silenciar el micrófono. Sí, perdón. Solamente para hacer una pregunta. Gracias. Vamos a explicar de nuevo el tema de reservas y dividendos. Los socios tienen derechos políticos y derechos patrimoniales. Resumidamente, los principales derechos políticos son información, deliberación y voto para formar la decisión social en el órgano de gobierno. El derecho patrimonial esencial es el derecho al dividendo. ¿Qué es el dividendo? Toda ganancia es dividendo. Recordemos que en los documentos del artículo 234, el estado de resultados, que es la cuenta de ganancias y pérdidas, nos informa la ganancia del ejercicio. ¿Toda ganancia es dividendo? No. La ganancia líquida y realizable, que es aprobada en asamblea, se constituye como dividendo a favor de los socios. ¿Por qué? Porque los socios pueden decidir reservar, esto es, retener de la ganancia. Y estas reservas, que es el único instrumento por el cual la ley prevé que no se distribuyan dividendos, pueden ser de dos tipos. Legales, que son obligatorias. Estas legales son imperativas. Debe retenerse de la ganancia del ejercicio no menos del 5%, hasta alcanzar el 20% del capital. Una vez que alcanzamos el 20% del capital, es suficiente. No tenemos que seguir reservando. Bien, pero hay otras reservas, que son las facultativas que prevé el artículo 70. Acá, estas se llaman reservas facultativas o reservas libres. ¿Por qué? Porque lo deciden los socios. Pero, ¿pueden decidir bajo cualquier circunstancia los socios, la mayoría, no distribuir dividendos? No. En protección al derecho al dividendo, la ley establece determinados requisitos. El primer requisito es que esté explicado en la memoria. Recuerdan ustedes, la memoria es el documento por el cual el órgano de administración informa a los socios la situación económica, financiera, registral y patrimonial de la sociedad. Si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que si entendíamos en teoría cómo había concebido la ley, la memoria, la explicación que requiere el socio que está en la vereda de enfrente, nosotros no necesitábamos estudiar los incisos del artículo 66 de memoria porque los íbamos a entender lógicamente. En esa explicación que el directorio debe hacer a los socios, está la constitución de reservas libres o facultativas. ¿Por qué el directorio aconseja reservar de la ganancia y no distribuir, afectando uno de los derechos esenciales del socio, que es el derecho al dividendo? Esta explicación es obligatoria. Acá debe justificarse por qué se reserva. Esta justificación debe responder a un criterio de prudente administración. Esta reserva que se propone debe tener un destino determinado para comprar maquinarias, para establecer una sucursal, etc. Y debe ser aprobada en la asamblea.
Cumplidos estos requisitos, solo cumplidos estos requisitos, puedo retener de la ganancia. Y eso nos lo explicaban los fallos ANSES con Anders, ANSES con Clarín y Bianchi con Leibel, que explicaron Camila y Martina, si mal no recuerdo. Bien, ¿alguna duda? Bueno, pasamos a la cuarta pregunta. Juan y Julio Barney decidieron constituir, estos nombres que ponen, decidieron constituir una sociedad a la que llamaron 20.000 Leguas SRL. La sociedad fue debidamente registrada y comenzó su actividad, que resultó muy exitosa en un comienzo. Pero Julio se murió sin dejar herederos, por lo que, aunque Juan no era muy experto en el emprendimiento, decidió continuarlo dado su éxito. Juan no realizó gestión alguna para convertir a 20.000 Leguas S.A. en SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Los negocios empeoraron y las cosas empezaron a complicarse. Transcurridos 2 años, la sociedad no pudo pagar una deuda, por lo que el acreedor respectivo, Viaje en Globo S.A., lo consulta a usted. Hay varias opciones y la respuesta correcta es la B, reclamar contra 20.000 Leguas SRL y contra Juan a título personal, en forma mancomunada por considerarse dicha sociedad subsumida en el régimen previsto en la sección 4ª de la ley 19.550. ¿Qué son las sociedades simples o las sociedades de la sección 4ª? A diferencia del régimen anterior, este es un concepto residual. Todas aquellas que no cumplen con los requisitos de la sección 2ª, es decir, con los tipos previstos por la ley, caen en lo que otro profesor de la UBA llama un cajón del sastre, donde van a parar todas las sociedades que no cumplen con los tipos previstos por la ley. Y estas son las sociedades simples y las sociedades de la sección 4ª. Estas sociedades tienen una responsabilidad mancomunada y en partes iguales. Bien, por eso, al no haberse adecuado la SA que se queda con un solo socio, con el contrato de una sociedad anónima unipersonal, se aplica el régimen de la sociedad simple de la sección 4. Bien, pasamos a la última. La sociedad Rocosa SRL se constituyó en el mes de mayo de 2012 por la señora Gallardo y Russo, quienes participan en un 50% cada una. La señora Gallardo es a su vez la gerente de la sociedad, mientras que la señora Russo nunca participó de la administración de la sociedad ni recibió información sobre el personal. Desde su constitución, la Rocosa SRL tiene desempleados a los cuales no tiene registrados en el sistema previsional. Uno de los empleados es despedido y no le abonan indemnización alguna, así que lo consulta a usted. Usted aconseja. Hay varias opciones y la respuesta correcta es la B. Puede pedir la inoponibilidad de personalidad jurídica para ser responsables a la señora Gallardo por ser gerente de la sociedad. La inoponibilidad de la personalidad jurídica es una imputación de responsabilidad ilimitada y solidaria que prevé el último párrafo del 54 de la Ley General de Sociedades y el 144 del Código Civil y Comercial Unificado ante un fraude. ¿Y a quién se puede imputar responsabilidad ilimitada y solidaria? A los socios administradores o a aquellos que lo hicieran posible. ¿Por qué dice la ley aquellos que lo hicieran posible? Porque es necesaria la existencia de una relación de causalidad adecuada. Nosotros no tenemos un régimen de responsabilidad propio. Cuando digo nosotros, hablo del derecho societario. Debe regirse el régimen de responsabilidad por los principios generales del derecho. En estos principios generales del derecho, uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad es que haya una relación de causalidad adecuada. Y esta relación de causalidad adecuada debe darse en la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Por ello, a la señora Russo no se le puede imputar responsabilidad, porque no existe esa relación de causalidad adecuada. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, profe? Nuevamente yo. Yo tengo 2 casos que usted no los mencionó acá en lo que está leyendo. 2 de los que usted mencionó yo no los tengo. Puede ser que los hayamos cambiado. A ver. Yo tengo otro que es Juan Pérez, tiene 4 hijos. El Astesiano con Janina. Y después tengo otro que habla de Shakira y Jennifer López, que es larguísimo. ¿Y sobre qué es? A ver, dígame la opción. Muchísimas dudas. Bueno,
A ver, dígame la opción correcta y yo se lo explico. Con la opción correcta es suficiente. No, pero no la puse correcta, por eso le voy a preguntar. A ver, dígame las diferentes opciones. Bueno, la opción dice reclamar judicialmente ser reconocido como socio. B, reclamar la inoponibilidad de la persona jurídica frente a su derecho a la legítima herencia. C, reclamar que se No, ese es ejecute Astesiano con Giannina, el primero de Juan Pérez. Ahora se lo explico. Ese fallo, lo explicamos en clase, es ese caso práctico, es Astesiano con Giannina. El fallo que explica la inoponibilidad de la personalidad jurídica para proteger el derecho a la legítima herencia. Si usted, creo que está inclusive en el campus, Astesiano con Giannina. Y el otro... ¿Cómo es el caso? Disculpe. Y el otro, el de Shakira... A ver, yo tomé unos casos entonces que después modificamos. Sí, Juan Pérez. Acá lo tengo. A ver. Shakira y Jennifer López. Y a ver, decime las opciones. ¿Sobre qué? Es irregular por no encontrarse cumplido los requisitos que exige la ley para la construcción de reservas facultativas. Es sobre reservas también, así que tiene que ser parecido al de la memoria. Entonces yo tomé otro examen. Bueno, es también sobre tema de reservas el otro. De Shakira y Jennifer López. Este será de... Claro, sí. ¿Dónde se recupera? Sí, porque estaban en el recuperatorio, por ahí los cambiamos. Después tiene otro que dice, la sociedad, te lo aseguro, sociedad anónima. Sí, esa es la primera. Claro, porque... Sí, este era el recuperatorio. ¿O era el primer parcial? Para mí fue el primer parcial. Ok. Está bien. Entonces sí, tomamos, perdón, yo me equivoqué en los casos prácticos. Pero bueno, son más o menos lo mismo. El tema de la transformación, el segundo era el tema de aportes, el tema de Shakira es el tema de reservas, que es un tema que ya expliqué, y el de Astesiano con Giannina es inoponibilidad de la personalidad jurídica. Sí. 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 ¿Y por qué tiene actividad ilícita y de dónde saca que el objeto es ilícito? Sí. ¿Cuál es? No, cualquier falta no. Eso nosotros lo explicamos. No, eso nosotros lo explicamos, la diferencia entre inoponibilidad de la personalidad jurídica y el artículo 19, nulidad. Para que haya nulidad, la actividad tiene que ser causa fuente para creación de la sociedad. A diferencia de que inoponibilidad de la personalidad jurídica, con un acto es suficiente. Entonces, y además las consecuencias son distintas, porque no recuerdo si lo expliqué yo, el beneficio para el acreedor es la inoponibilidad. ¿No lo escucho? Sí, pero no recuerdo si yo en algún momento cuando hablé de inoponibilidad en alguna clase me referí a que... Fue la primera clase, profe. Que inoponibilidad, la ventaja del acreedor en la inoponibilidad de la personalidad jurídica es que se suma de codemandados. En cambio, en la nulidad tiene por consecuencia la disolución y liquidación. En consecuencia va a un proceso universal, porque la liquidación significa la realización del activo y la cancelación del pasivo. Y el acreedor va a cobrar del saldo que quede con todos los acreedores según el privilegio.
¿Entiende la diferencia? Por eso es más beneficioso por el acreedor la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Discúlpeme, no lo escuché. Claro. Bueno, Pero- ese también era mi problema, profe. Yo pensé que todo tenía que responder, puse que ambas tenían que responder. No, pero a ver, no, discúlpenme. Acá hay una confusión. Que ambas tengas que responder no obedece a la diferencia entre inoponibilidad y nulidad de la sociedad por objeto lícito y actividad ilícita. La nulidad de objeto lícito y actividad ilícita tiene, por supuesto, que existe una actividad y que esa actividad constituía el objeto de la sociedad. La sociedad había sido constituida para desarrollar esa actividad ilícita. Por eso, la consecuencia es la disolución y liquidación. Que tengan que responder las dos socias, Gallardo y Russo, está dado por la relación de causalidad adecuada en la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Si ustedes respondieron, discúlpeme que termino, si ustedes respondieron que tenían que responder las dos, no tuvieron en cuenta que no había relación de causalidad adecuada con Russo, porque claramente la consigna explica que no tenía conocimiento y no era gerenta del personal fuera de registro. Entonces, para concluir y que quede claro, no se trata de inoponibilidad o nulidad del artículo 19. Se trata, dentro de inoponibilidad, de la existencia de una relación de causalidad adecuada para imputar responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe, ahora sí lo entendí, pero me costó, estaba Bárbaro. la duda esa. Gracias. ¿Cómo era la modalidad recuperatoria? La modalidad recuperatoria es igual que el examen anterior. Multiple choice y casos prácticos. ¿Cómo, profe? La modalidad del recuperatorio que preguntaron en el chat es igual que el anterior, igual creo que está explicado en el campus virtual. Es exactamente los mismos temas y la misma modalidad que para el parcial. Ok, gracias, profe. Los que sacamos 6 vamos a semana de recuperación. Los que sacan 6, como explicamos el primer día de clase, van al examen integrador al final. Si se saca en si se saca en las dos, baja nota, ¿no? No, si se sacan uno o en otro, van al examen integrador. Si usted tiene un 6 y un 7, va al integrador por la parte donde no llegó a la nota de la promoción. Perfecto, gracias, profe. Bien, empezamos con el tema de hoy, que es sociedades extranjeras. No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Si es oral, entiendo que es el integrador. El integrador sí es oral. Todo esto está explicado en el campus y lo explicamos el primer día de clase, toda la modalidad del curso. Si quieren lo pueden ver en el campus, está todo explicado. Bien, vamos a la clase de hoy que es sociedades extranjeras. En breve. Gracias. Un 8 y un 6 también aquí en el integrador, sí, en la medida que sacas un 6. A ver, yo no sé cómo explicarlo. No se promedian las notas. Y además nosotros aplicamos el reglamento de la universidad que ustedes deben tener en Le preguntan, profe, porque algunos profesores, por ejemplo, si sacamos 6 y 8... No, promedian. Nosotros no promediamos. Y eso lo explicamos el primer día de clase. Y el reglamento dice que no promediar. Específicamente yo dije que no estaba de acuerdo en el promedio. Aquel que no alcanza la nota de la promoción debe ir al examen integrador. Y si no lo aprueba, va al examen final. Bien. Vamos a y en ese integrador es oral también, ¿no? Como el final. Lo acabo de decir. Ok, gracias. Vamos al tema de hoy. Sociedades extranjeras. ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar hoy? La actuación
de sociedades constituidas en el extranjero en nuestro país. Ustedes van a poder ver en los libros de texto la doctrina de Bernardo de Irigoyen. Yo les dije que en la clase presencial que va a dar el doctor Michel seguramente va a hablar de extranjeras, que las sociedades constituidas en el extranjero no tienen nacionalidad. Esta teoría estaba dada por un conflicto que existió con el Banco de Inglaterra en la ciudad de Rosario, y la concepción de la corona británica, que se trataba de una sociedad inglesa. En ese momento el canciller era Bernardo de Irigoyen, y Bernardo de Irigoyen estableció la doctrina que las sociedades constituidas en el extranjero no tienen nacionalidad, a diferencia de las personas humanas, que la nacionalidad es una condición esencial que hace a la persona. No obstante eso ha evolucionado, y si bien podemos afirmar que no hay nacionalidad, sí es cierto, y es una verdad objetiva, que la personalidad jurídica de la sociedad constituida en el extranjero está dado por el derecho del país donde es constituida. Para ser más claro, nosotros vimos que las sociedades constituidas en nuestra república gozan de personalidad jurídica. Y esta personalidad jurídica es una gracia, una concesión que establece... ¿Qué dice? ¿Cuándo es la clase presencial? Pero ya lo expliqué. Al inicio de la clase hablamos sobre el tema de las clases presenciales. Si el alumno se sumó después, lo puede ver en la clase grabada. Porque si no, no podemos explicar el tema de hoy. Bien. Estaba diciendo que el ejemplo de la verdad, lamento mucho que me interrumpa porque es muy difícil mantener el hilo y explicar. Encima en una clase virtual con este tipo de consultas, cuando realmente muchas de las cuales nos hemos esforzado por explicarlas y muchas de las cuales ustedes la tienen en el campo virtual. Bien, estábamos diciendo que la doctrina de Bernardo de Irigoyen sostenía que no hay, las sociedades constituidas en el extranjero no tienen nacionalidad. No obstante eso, debemos reconocer que la personalidad jurídica está dada por el derecho de la jurisdicción en la ciudad, en la jurisdicción donde la sociedad está constituida. Como ejemplo, tomemos una sociedad constituida en la República. La personalidad le está dada por el artículo 2 de la 19.550. Y esta personalidad va a estar enmarcada en los tipos legales. Con esa personalidad, la sociedad constituida en la República Argentina actuará en el exterior. Lo mismo sucede a la inversa. La sociedad constituida en el extranjero actuará en nuestro país conforme las leyes del país de origen. Por eso, uno de los principios rectores en materia de la actuación de sociedades constituidas en el extranjero es que respecto a su existencia y constitución, la sociedad se regirá por la ley del país de origen, que es casualmente la que le otorga la personalidad jurídica, pero solo respecto a su existencia y constitución. Respecto de su actuación, deberá regir la ley local, la ley argentina. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Así que en breve se nos va a cortar la comunicación y nos volvemos a conectar con el mismo link para terminar la clase de sociedades extranjeras. Gracias. Ya nos volvemos a conectar, por favor.
Recording stopped. Sí, no sé. Si se vuelve a colocar en chat, se va. ¿Esto? No, abajo donde dice chat, donde estaba recién. ¿Acá? Sí. No, que quería confirmar que esté deshabilitada la sala de espera. Sí. Sí, está deshabilitada. Bien. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Muy bien. Continuamos con la clase sobre sociedades constituidas en el extranjero. Decíamos que el principio rector y que muestra la hospitalidad de nuestro derecho respecto a la actuación de las sociedades constituidas en el extranjero, está dado que en lo que hace a la existencia y constitución, regirá la ley del país de origen. Es uno de los pocos supuestos de aplicación extraterritorial de la ley. La ley del país de origen se aplica a nuestro país. Se aplica a nuestro país exclusivamente en lo que hace a la existencia y constitución. Respecto de la actuación, se va a aplicar la ley local. Y allí, respecto a lo que es la actuación, nosotros vamos a poder advertir en los artículos 118 al 124 una proporcionalidad en los requisitos que nuestro derecho exige para la actuación de las sociedades constituidas en el extranjero. Y vamos a poder advertir esta proporcionalidad, que esta proporcionalidad está dada en cuanto a que a mayor actuación, nuestra ley exige mayores requisitos. Así, a partir del principio rector que establece que la ley del país de origen va a regir en nuestro país para la constitución y existencia respecto del análisis de constitución y existencia de la sociedad constituida en el extranjero, a partir de allí, según la actuación, van a ser los requisitos. Y el primer supuesto es el de los actos aislados, que prevé el artículo 118. Si la sociedad constituida en el extranjero realiza actos aislados, es decir, actos
que no tengan el concepto de permanencia, de erradicación, de ejecución continuada, de actividad permanente, sino que sean aislados, la sociedad constituida en el extranjero no necesita registrarse en nuestro país. Un ejemplo de actos aislados, venir a la República, comprar un bien y llevárselo inmediatamente. Si compra un activo y la explotación de ese activo se realiza en nuestro país, obviamente que deja de ser uno a todos lados, porque ya hay permanencia, ya hay actividad permanente, ejecución continuada. Solo si el acto es aislado, nuestra ley no requiere registración. La segunda hipótesis, 118, segundo párrafo. Si la sociedad constituida en el extranjero pretende establecer un establecimiento permanente o una sucursal en nuestro país. Ya en este supuesto, donde tenemos un establecimiento permanente o una sucursal en nuestro país, ya la ley argentina exige que esa sociedad constituida en el extranjero se registre en nuestro país. ¿Y qué le exige? Que acredite su existencia y constitución según la ley del país de origen, que constituya un domicilio en la República, que designe un representante y, como se trata de una sola persona jurídica, que tenga una contabilidad separada y que le asigne un capital a la sucursal. Este es el supuesto en el que hay una sola persona jurídica. La casa matriz y la sucursal. A diferencia del próximo, previsto en el artículo 123, donde se regula cuando una sociedad constituida en el extranjero quiere participar o constituir en una sociedad local. Es decir, cuando la sociedad constituida en el extranjero es socia, compra acciones o cuotas de una SRL de una sociedad argentina. Acá el supuesto es diferente, porque se trata de dos personas jurídicas. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que daba en la primera clase de los bancos? Cuando el consumidor financiero argentino iba a reclamar a Berlín, al banco alemán, y el banco alemán decía, no, yo... perdón, porque se terminó de grabar la... El Banco Berlín decía, yo soy socia de una sociedad local. En consecuencia, existe una limitación de la responsabilidad y no respondo por los actos de la sucursal, salvo los aportes comprometidos. Cuando en realidad el consumidor financiero argentino creía que estaba inmerso en el supuesto del 118, segundo párrafo, de una sucursal, una sola persona jurídica. En el supuesto del 123 hay dos. Sociedad constituida en el extranjero que es socia de la sociedad local. ¿Y qué debe registrar? Debe acreditar su existencia según la ley del país de origen, debe designar un representante, debe constituir un domicilio. ¿Debe asignarle un capital, como en el caso de la sucursal? No, porque se trata de dos personas jurídicas diferentes. Hasta aquí vemos lo que les mencionaba al inicio. A mayor actuación, mayor requisitos. Desde el supuesto de actos aislados. Y llegamos entonces al supuesto de mayor rigor. El de mayor requisitos. ¿Y cuál será el supuesto de mayor requisitos? Y el supuesto más grave es el del 124. Cuando la ley argentina dice que esa sociedad debe ser considerada una sociedad local.
no una sociedad constituida en el extranjero. ¿Y por qué puede darse este supuesto de tanto rigor? Puede darse en aquellas hipótesis, especialmente reguladas por el 124, cuando la principal actividad esté en nuestro país o el principal establecimiento esté radicado en nuestro país. Si la principal actividad está en nuestro país y si el principal establecimiento está en nuestro país, debe ser considerado una sociedad local. Acá vemos que desde el principio de hospitalidad llegamos a la hipótesis de mayor rigor es que sea considerada una sociedad local. Esta es la recomendación para la actuación de las sociedades constituidas en el extranjero, que ha permitido en nuestro país una serie de abusos. ¿Y por qué? Vamos a una cuestión concreta. Ya lo vamos a ver cuando veamos anónimas, pero en nuestro país las acciones de las sociedades anónimas son títulos nominativos no endosables. ¿Qué significa esto que son nominativos? Que las acciones deben estar identificado el socio. A diferencia de las acciones al portador, que así era originalmente que estaban concebidas las anónimas, donde la acción, que es un título, por su posesión, otorgaba el carácter de socio. Entonces, si yo tenía el título, era el socio. Si yo se la pasaba a la doctora Gibovas, por el solo traslado del título a la doctora Gibovas, ella adquiría el carácter de socio. ¿Y qué tenía esto por consecuencia? Esto tenía por consecuencia que no podíamos conocer, ni el Estado, ni la propia sociedad, quién era el socio. Porque el socio era aquel que en ese momento tenía el título. Bien, en el año 1991, en nuestro país, dejaron de existir las acciones al portador y todas las acciones pasaron a ser títulos nominativos no endosables. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón a pesar de que en 1991 la ley dispuso categóricamente que todas las acciones de las anónimas eran títulos nominativos no endosables, continuaron actuando en nuestro país sociedades con acciones al portador, que son las típicas sociedades offshore? Estas sociedades creadas en paraísos fiscales, dice guaridas fiscales, que son jurisdicciones de escasa o nula tributación, que tienen acciones al portador, o sea que no podés conocer a quiénes son los socios, y que están legitimadas para actuar fuera de la jurisdicción donde son creadas, por eso se las conoce como offshore. Estas son las características de las sociedades offshore. Yo les pregunto a ustedes, ya que no somos tantos y podemos interactuar. Si la ley en 1991 estableció que todas las acciones de las anónimas en nuestros países eran nominativas, ¿por qué continuaron actuando sociedades anónimas con acciones al portador? Aquel que quiera responder puede deshabilitar el micrófono. Puede ser, profe, porque son empresas constituidas en el extranjero y su mayor foco de actividad no está acá. La primera parte está bien, pero ¿por qué razón, si está constituida en el extranjero, podía actuar en nuestro país? Y es lo que dijimos al inicio de la clase. Porque a los efectos de su existencia y constitución, nuestro derecho aplica la ley del país de origen. Y si en el país de origen estaba reconocida
las acciones al portador, a pesar de que la ley para las sociedades locales establecía que no podían ser al portador, las sociedades constituidas en el extranjero podían gozar de ese beneficio. Por el principio que mencionamos de que respecto a su existencia y constitución deben ser reguladas por la ley del país de origen. Ahora, les hago una pregunta. Una sociedad offshore, es decir, aquella constituida en un paraíso fiscal, jurisdicción de escaso o nula tributación, que no está legitimada para actuar en la jurisdicción local, sino en la jurisdicción extranjera, que viene y actúa en nuestro país, no actúa en su jurisdicción de origen, pero actúa en nuestro país, ¿cómo debe ser considerada según nuestro derecho en nuestro país? ¿Qué norma le aplicarían ustedes de todas las que explicamos en la clase? ¿Alguien que tenga una propuesta? Recuerden lo que dijimos en la primera clase. Hoy las respuestas son gratis. Durante los exámenes tienen un costo. Se aplicaría la norma local. ¿Por qué? La norma de nuestro país. ¿Por qué? Y porque tiene la mayor fuente de ingreso, actúa más acá que en los países, no actúa en otros países. Se aplica el 124. Lo que usted quiere decir, y que debemos expresarlo con mayor precisión, es que se aplica el artículo 124, porque su principal actividad no está en nuestro país. Entonces, esa sociedad ¿puede ser considerada una sociedad local? No. ¿Puede ser considerada, perdón, una sociedad constituida en el extranjero? No. Debe ser considerada una sociedad local por el artículo 124. A raíz de la lamentable tragedia de Cromañón, en la que el inmueble estaba a nombre de una SOAFI uruguaya, que era una sociedad offshore uruguaya, la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en aquella época también a cargo del doctor Ricardo Nissen, luego de hacer una investigación, determinó que el inmueble, que estaba a nombre de una sociedad anónima financiera uruguaya, una offshore uruguaya, pero en realidad era titularidad de un empresario argentino de apellido Levy, que finalmente fue condenado por estrago doloso, se prohibieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la registración de sociedades offshore, por imperio del artículo 124. La sociedad que tiene esas características cae en lo dispuesto por el artículo 124 y debe ser considerada una sociedad local. Bien, ahora le dejo la palabra a la doctora Camila Gigobás para que nos explique algunos antecedentes jurisprudenciales sobre la actuación de sociedades constituidas en el extranjero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Traje para comentarles dos fallos para que puedan ver un poco esto que estuvo explicando el doctor Tedesco sobre el artículo 118, cuando se trata de un ejercicio habitual del comercio en nuestro país, y cuando se aplica el artículo 124, que es como el caso que acaba de explicar el doctor, en el cual hay una sociedad que realiza todos sus negocios en nuestro país, o su único negocio lo explota en nuestro país, pero está constituida en el extranjero. Creo que los fallos están subidos al campo, pero si no, después lo hablo con la doctora Barreto para que los suba. El primero que les voy a comentar se llama Voskup, es un pedido de quiebra que le hace un consorcio, es de la Cámara Comercial Sala A del año 2006. Un consorcio de copropietarios inició un pedido de quiebra a esta sociedad que era una SAFI uruguaya. Las SAFI proliferaron mucho en los 90 y no sé cuántos se derogaron, pero se derogaron, ya Uruguay no las tiene más. Pero en el artículo 7º de la ley de SAFI explícitamente decía que las SAFI no podían realizar actividad en Uruguay, o sea que en su país de origen
la única actividad que podían realizar era ser socias de otras offshore, como otras AFI, o tener un 10% de su capital en cuentas corrientes. Básicamente estaban creadas específicamente para realizar actividad en otros países. Y lo que nuestra ley prevé para esos casos es que se les aplica nuestra ley, no la ley de Uruguay. Justamente desde su inicio, para nosotros las AFI no es aplicable la ley uruguaya para ellas. Ya no existen más, pero Voskup era una sociedad uruguaya que compra un inmueble en nuestro país. Un inmueble que era un garage con 3 subsuelos de cocheras en calle Charcas. Cuando el consorcio de copropietarios le pide la quiebra, ellos interponen una excepción de incompetencia. Dicen, no, yo soy una sociedad uruguaya, mi quiebra tendrá que tramitar en Uruguay. Bueno, esto llega a la justicia, el juez de primera instancia le dice, no, usted tiene que someterse a la jurisdicción argentina, porque además la ley de concursos y quiebras, ustedes creo que ya tuvieron concursos y quiebras, en el artículo 2, inciso segundo, prevé que los deudores que tengan bienes en el país, Perdón, si pueden deshabilitar los micrófonos, porque no se entendió, no sé si es una pregunta o... Igual, tratemos de que la pregunta la hacemos al final, así la doctora puede terminar su exposición. Gracias. Bueno, llega a la Cámara y allí la Cámara tenemos un dictamen de la doctora Gis Carbó, donde la doctora dice, bueno, esta sociedad no es una sociedad que pueda ampararse en la ley uruguaya, pero además la sociedad estaba diciendo, a mí me corresponde la jurisdicción de Uruguay por el Tratado de Montevideo. Entiendo que Derecho Internacional Privado todavía no tuvieron. Pero la doctora Gis Carbó hace un análisis en el cual le dice, bueno, el artículo 3 del Tratado de Montevideo dice que el domicilio del comerciante o de la sociedad es donde tiene su establecimiento comercial principal. Así que ni siquiera consideraba que se pudiera amparar en el Tratado de Montevideo para pretender la jurisdicción uruguaya para su quiebra. Y termina por concluir la doctora Gis Carbó en un dictamen que hace suyo posteriormente a la Cámara, que lo que era aplicable a la sociedad Voskup, que se había constituido en Uruguay, había comprado un inmueble en Argentina y lo explotaba, alquilaba esas cocheras como garaje o como renta diaria, era su única actividad, no se había probado que realizara otra, y tiene este pedido de quiebra, en el cual se termina por concluir que la jurisdicción aplicable en la Argentina, porque es aplicable el artículo 124 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué es lo que dice el dictamen de la doctora Gis Carbó y lo que dice la Cámara, que hace suyo el dictamen? No puede, digamos, nuestro derecho no puede amparar un fraude a la ley como es constituirse en el extranjero para venir a realizar actividad en la Argentina. ¿Qué es lo que hacen básicamente las sociedades constituidas en estos paraísos o guaridas fiscales? Todos ustedes se habrán enterado, fue paradigmático en su momento, los Panama Papers, los Paradise Papers. Era muy común en ese momento que se dijera que qué mal, qué problema había con si la sociedad estaba constituida de acuerdo a las leyes de un país, como era Uruguay en ese entonces, cuál era la ilegalidad de las sociedades offshore. Bueno, para nuestra ley, para nuestro orden público, para el control de policía que ejerce el EJ, porque se lo permite la ley 22315, que es una ley de Congreso Nacional, el problema es justamente que es un fraude a la ley y a nuestro orden público el hecho de que haya sociedades que vienen a actuar en nuestro país con el amparo de decir yo soy una sociedad a la que le es aplicable una ley extranjera. Bueno, en este caso, finalmente se terminó por considerar que le correspondía aplicar el artículo 124 a esta sociedad que tenía esta parking garage, y que, como se le aplicaba el artículo 124, debía considerarse que era una sociedad irregular, porque nunca se había inscrito en el EJ. Ni siquiera se había inscrito para la realización de actos habituales, como prevé el 118. Entonces, terminamos por decir que era una sociedad irregular y que correspondía que entendiera en su quiebra el juez de nuestra jurisdicción. Este es un caso del 124, y ahora les quiero comentar uno del 118, que es el que hablamos, el primer artículo del que hablamos, para la realización de actos habituales. Como les comentaba el doctor Tedesco, en el 2003, con la gestión del doctor Nissen, comienza en la IGJ una serie de investigaciones para detectar en la República Argentina el funcionamiento de sociedades offshore.
¿Por qué? Y acá volviendo a lo de los Panama Papers y los Paradise Papers, es muy común escuchar que, bueno, que este tipo de cruzadas, como le llaman, en contra de las offshore, le hacen mal a las inversiones en el país, ¿no? Mucha gente dice que desalienta las inversiones este tipo de investigaciones sobre las sociedades offshore. La realidad de nuestro país nos ha demostrado, en casos como el de Cromañón, que también comentaba el doctor, que estas sociedades perjudican a toda la sociedad en sí y al tráfico mercantil también, porque no son sociedades productivas, son sociedades que generalmente vienen, ni siquiera dejan dinero, muchas veces lo llevan, y bueno, de eso recibió la actividad del doctor Nissen para tratar de detectar estas sociedades. En esa actividad se realiza un convenio con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual la IGJ, el RPI le debe informar a la IGJ cada vez que una sociedad extranjera quisiera o comprara, efectivamente, o constituyera derechos reales sobre una propiedad que se encontrara en la capital federal. Es en ese marco que la IGJ inicia una acción contra una sociedad llamada Frinet, Sociedad Anónima, que había comprado un inmueble en la Argentina, y la intima a que se inscriba por el 118 a ser una sociedad que realiza actos habituales en nuestro país, porque la IGJ consideraba que la adquisición de un inmueble implicaba una actividad habitual. Llegado a juicio, lo que decía Frinet era: yo hice un acto aislado, que como les comentaba el doctor Tedesco antes, están permitidos. Yo hice un acto aislado, compré un inmueble y no hice nada más. Frinet también era una sociedad uruguaya, no era una SAFI, pero sí era una sociedad uruguaya. Yo solamente compré este inmueble, no hice absolutamente nada más. Creo que está bueno, después si lo pueden leer ustedes en el campus, es muy extenso, pero el dictamen que hace la doctora Gils Carbó en este fallo explica muy bien cuál es el flagelo, cuál es el problema de las sociedades offshore. ¿Por qué las sociedades offshore sí son muchas veces un delito? No siempre, pero la mayor parte de las veces son un delito, muchas veces relacionada con el lavado de activos, con el crimen internacional, con el terrorismo, y son un problema también con la igualdad ante la ley, porque ¿por qué nuestros ciudadanos argentinos, por qué ustedes, si quisieran constituir una sociedad y realizar una actividad, tendrían que cumplir todos los requisitos que existen en nuestra ley de sociedades, y puede venir un extranjero con acciones al portador, como decía el doctor Tedesco? De hecho, en el dictamen, la doctora Gils Carbó, que tiene mucha experiencia también en el lavado de activos, ella menciona que las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual la Argentina es parte, dos de las recomendaciones dicen: primero, que se prohíban las sociedades con acciones al portador, que todos los estados que son partes del GAFI intenten desalentar la constitución de este tipo de sociedades offshore y con acciones al portador, y que se trate de conocer siempre quién es el beneficiario final de las sociedades, que es imposible de conocer con la sociedad de acciones al portador, porque como decía el doctor Tedesco, yo se la doy a él se la da a otra persona, y después es accionista cualquiera y es responsable nadie ante estas situaciones. Pero bueno, volviendo al caso de Frinet, entonces Frinet compra este inmueble y dice: yo hice un acto aislado que ni siquiera implica mucho dinero, son $80.000. Bueno, en la investigación se termina por descubrir que Frinet se constituye 5 meses antes de adquirir este inmueble, lo adquiere y al día siguiente lo da en locación a la persona que era su anterior titular registral. Surge del RPI que esta sociedad extranjera le estaba alquilando el inmueble a la mujer que era anteriormente su propietaria. Todo lo cual da una serie de indicios de que se trataba de una simulación. Pero bueno, más allá del dictamen de la doctora Gils Carbó, que les recomiendo leer no por lo que se resolvió, sino porque explica muy bien cuál es el problema con las sociedades offshore, y seguramente el doctor Nissen se los explicará mejor cuando lo vea. Lo que se termina por resolver es que correspondía que Frinet se inscribiera en los términos del artículo 118, la parte última tercera, porque adquirir un inmueble en la República y luego darlo en locación implica suscribir un contrato de ejecución continuada, porque todos sabemos que un contrato de locación es un contrato de tracto sucesivo que le iba a implicar a Frinet como mínimo darle una factura a la locataria, responder por cualquier problema que hubiera con el inmueble, etc. Entonces termina por considerar, igual lo que la Cámara dice, y me parece que es importante que ustedes sepan, es que si bien esta resolución, que es la 8 del 2003, la que permitió esta serie de investigaciones
sobre las offshore. En su artículo 4 tiene un par de sugerencias sobre qué puede no considerarse un acto aislado o qué parámetros se van a tener en cuenta, pero lo que la Cámara dice es hay que evaluar cada caso en particular. Quizás si la sociedad Finet hubiera venido y simplemente hubiese comprado el inmueble y no lo hubiese locado, la Cámara no hubiese opinado lo mismo, pero bueno, la resolución de la XJ dice que se va a tener en cuenta la reiteración de los actos, la habitualidad, la importancia económica de la operación que se haya realizado. Son una serie de recomendaciones para lo que se puede tener en cuenta para considerarse acto aislado. Pero como les decía hoy, más firmado el doctor Tedesco, un acto aislado es venir, comprar algo, llevárselo, no contratar en la República. Entonces, bueno, finalmente en este fallo no se intimó a Finet a hacer una sociedad, no se dijo que era una sociedad del 124, sino que estaba realizando una actividad habitual en nuestro país, por lo cual tenía que inscribirse de acuerdo al 118, no al 124. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema en este tiempo que tenemos? La verdad que es un tema sumamente interesante, creo que es uno de los temas más interesantes y que hoy, a pesar de nuestra ley y de diferentes normas en muchas jurisdicciones, tiene una vigencia terrible y hoy si ustedes abren el diario, desde la página deportiva hasta la página de policiales, hasta la página política, van a ver la problemática que plantea la actuación extranacional de las sociedades constituidas en otras jurisdicciones. No solo en nuestro país, sino también que es una problemática a nivel mundial. ¿Ninguna pregunta? Bueno, espero que lo repasen y seguramente cuando lo repasen van a tener muchas dudas. Como les dije al inicio de la clase, en breve y según nos autorice la universidad, vamos a confirmarle las 2 clases presenciales. Sí, profe. Toda la información la van a tener en el campus. Ok, dale, gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profes.